Cuando cursaba el bachillerato, tenía una de las asignaturas que no me gustaban y esa asignatura era filosofía. Y en una ocasión me tocó dar una exposición en esta asignatura. Y durante la exposición yo comenté brevemente que el hombre, es decir, nosotros como personas, estamos compuestos de una parte inmaterial y de una parte material. Es decir, que tenemos un cuerpo y un alma. Y que al morir, la parte inmaterial no se desvanece. En otras palabras, yo estaba tratando de decir que hay vida después de la muerte. Y todo esto, pues pareciera para nosotros algo muy sencillo, muy fácil de creer. Pero al terminar mi exposición, uno de mis compañeros, que tendríamos quizás unos 16, 17 años, él me preguntó, ¿cuál es la base científica para lo que acabas de decir? Si no está comprobado científicamente, yo no lo voy a creer. Mi compañero quería pruebas tangibles para creer la verdad fundamental de que hay vida después de la muerte. Evidentemente, la ciencia no puede probar que hay vida después de la muerte. Tenemos que ser francos. Esto no se puede probar científicamente. De la misma manera que la ciencia no puede probar cuánto amor tienes tú hacia tu marido, hacia tu hijo o hacia algún ser querido. No todo puede ser probado por el método científico. Pero por nuestra naturaleza queremos pruebas tangibles de todo para poder creer. Y siendo claros, no solamente entre los no creyentes predomina esto. Incluso entre creyentes queremos pruebas tangibles para creer en Dios. Queremos pruebas tangibles para creer lo que dice la palabra de Dios. Queremos pruebas tangibles para creer en Jesús. Por ejemplo, si hay alguna necesidad de salud, de trabajo o alguna situación que quieres que Dios te ayude, para algunos puede resultar difícil que Dios proveerá según su soberana voluntad. Incluso personas pudieran decir, hasta que haya pruebas tangibles de que Dios está conmigo, hasta ese momento yo voy a creer. Por ejemplo, si no tienes trabajo y dices, hasta que Dios provea un trabajo para mí, hasta ese momento yo en verdad creeré que Él es fiel. Precisamente el pasaje de hoy aborda este tema. La incredulidad a la palabra de Jesús. Y si tú has prestado atención a lo que hemos leído hoy al iniciar el culto, te habrás dado cuenta que quienes tienen incredulidad no son los no creyentes. Quienes tienen incredulidad en este capítulo de Marcos 16 son los discípulos. Por incredulidad, los discípulos querían pruebas tangibles y directas sobre la resurrección de Jesús. Y esto es realmente nuestra naturaleza humana. Todos sin excepción queremos pruebas tangibles para creer en Jesús. Así que el enfoque de hoy será la incredulidad sobre personas que sí creen en Dios, pero que dudan de sus palabras. Como veremos hoy, los discípulos tenían pruebas sobre la resurrección de Jesús. Dichas pruebas eran sólidas, eran convincentes.
Pero esas pruebas para ellos no eran tangibles, no eran directas. Ellos querían comprobarlo de primera mano para creer. Querían pruebas tangibles para creer. Y hasta que llegaran esas pruebas, según ellos, creerían. Los discípulos no necesitaban más pruebas. Los discípulos no necesitaban más evidencia de Jesús para creer en su palabra. No necesitaban más testimonios de otras personas. Necesitaban creer en la palabra del Señor. Y de la misma manera, hoy no necesitamos más evidencias. No necesitamos pruebas tangibles para creer porque ya las ha habido. Hoy necesitamos creer en Jesús. Jesús es el Rey eterno. Y como Él es el Rey eterno, Él cumple su palabra. En Marcos 8:31 vemos que Jesús dijo a sus discípulos: voy a padecer muchas cosas, seré rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y seré muerto. Y después de 3 días resucitaré. Jesús declaró que Él iba a padecer, a morir y a resucitar. Se cumplió todo lo que Jesús había dicho. A lo largo de estas semanas hemos visto que los discípulos tenían ciertas dudas. No sabían a qué se refería Jesús. Pero ellos vieron que murió, que padeció. Se cumplió su palabra. Y se cumplió porque la resurrección no iba a cumplirse. ¿Por qué sería diferente la resurrección al padecimiento? Jesús cumple a su palabra y lo demuestra a sus discípulos. Y es de esta forma que termina el Evangelio. Y esto no es algo particular exclusivamente, o no es algo exclusivo del capítulo 16. Es algo predominante en todo el Evangelio. A lo largo del Evangelio hemos visto que el autor, Marcos, quiere que sus lectores conozcan y que crean en Jesús, que Él es el Mesías, el Rey que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y la forma en que Marcos aborda este tema central es a través de la respuesta de las personas. Recuerda que en varias ocasiones, mientras hemos estudiado, Marcos siempre relata en ocasiones narración y después conversaciones con sus discípulos. Así que Marcos demuestra que los eventos o los acontecimientos debían impulsar que sus discípulos creyeran en él. Este capítulo tiene la misma estructura. En las primeras escenas vemos que hay una narración sobre los discípulos y en los últimos versículos hay diálogo de Jesús con sus discípulos. De manera que Marcos quiere que prestemos atención a la respuesta de los discípulos tras la muerte del Señor Jesús. Ellos habían escuchado de primera mano que su Señor iba a morir, a padecer y también a resucitar. Pero a este punto dudaron. Ellos debían creer, pero dudaron. Por eso hoy quiero mostrarte por qué debes creer en Jesús. He titulado el sermón
cree en Jesús. Así que veremos algunas razones del por qué debes creer en Jesús. Leamos versículos 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras. Presta atención en esto, porque esta pregunta que entre ellas están haciendo es importante. Ellas están preguntando, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. A este momento ya habían pasado 3 días de la crucifixión de Jesús. Vemos a María Magdalena, a otra María y a Salomé que van al sepulcro para algo en particular. El texto nos dice que van a ungir el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué esperaban ver en el sepulcro? Esperaban ver al Señor o al cuerpo del Señor en el sepulcro. Ellas estaban tan seguras, tan confiadas, que el cuerpo del Señor permanecería en ese sepulcro. Pensaban que Jesús seguía muerto. Incluso el relato nos dice que tenían una duda. No sabían cómo iban a mover la piedra. Esto nos dice que en verdad ellas no creían o no esperaban que Jesús hubiera resucitado. Y para su sorpresa, Jesús no estaba ahí. Jesús había resucitado. Un ángel les da la noticia. El ángel les dice que Jesús resucitó y que el Señor quiere ver a sus discípulos. En este pasaje vemos que las mujeres anodadas salen del sepulcro y no cuentan a nadie lo sucedido. El texto nos dice que tenían temor, pero ellas fueron testigos del poder de Jesús. De primera mano, ellas pudieron ver el gran poder del Señor para resucitar. Una piedra no iba a detenerlo. Él salió con un cuerpo resucitado. ¿Quién tiene la capacidad de volver a la vida? Sino solo aquel quien da vida. Solamente aquel que da la vida tiene el poder para tomar su vida y volver a vivir. Así que las mujeres fueron testigos del poder de Jesús para resucitar. Y fue hasta ese momento que ellas creyeron que Jesús había resucitado. Ahora, las mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús.
Pero si recuerdas, no solamente de eso fueron testigos. Durante varios meses, incluso años, estas mujeres vieron a Jesús sanar enfermos. Vieron a Jesús cómo hacía milagros, cómo multiplicaba la comida. E incluso vieron que Jesús había resucitado a un hombre. Tenían múltiples evidencias del poder de Jesús. Y aún así, seguían creyendo que Él estaba en el sepulcro, muerto. Aquí aprendemos que debemos creer en Jesús porque hay múltiples pruebas de su poder. Cree en Jesús. Hay múltiples pruebas de su poder. No tardes en creer en Jesús. No esperes más evidencias para creer en Jesús, porque ya hay suficientes pruebas de su poder. Cree en Jesús sin tardar. Tienes múltiples evidencias del poder de Jesús. En el pasado se ha manifestado el poder de Jesús. Recordemos la historia de la iglesia. En los primeros siglos, Jesús protegió a su iglesia frente a la persecución. Cuidó de los suyos, dándoles la garantía de la esperanza eterna. Jesús protegió a su iglesia en el pasado y hasta el día de hoy Jesús sigue cuidando de su iglesia. Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Jesús cumple su palabra. Él lo ha demostrado a lo largo de la historia. Lo ha demostrado en el pasado y lo sigue demostrando en el presente. En el presente tenemos pruebas del poder de Jesús. Seguimos viendo que Dios restaura a personas por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. ¿Cuántos conocemos a alguna persona que ha sido transformada, restaurada por el poder del Evangelio? Quizás tú conoces a una persona que antes era un alcohólico, algún infiel, algún traficante, algún asesino, algún violador, y que Dios ha restaurado su vida. Hay personas que han sido transformadas por Jesús. Y eso es una evidencia de su poder en el presente. Y a este punto tú pudieras decir, pero David, esas pruebas son impersonales, no tienen nada que ver conmigo. Pero no hay solamente pruebas impersonales. Recordemos que este pasaje enfatiza primeramente a los creyentes, a los discípulos. Hay pruebas del poder de Jesús en tu vida. Y te doy un ejemplo. Piensa en las veces que el Señor ha respondido a tus peticiones. Porque te diré algo. Dios siempre responde. Pero no siempre va a responder como tú quieres. Incluso en ocasiones puede tardar para responder. Pero Dios responde a las peticiones de sus hijos. Como iglesia hemos sido testigos del poder de Jesús en responder oraciones.
¿Cuántos de nuestros hermanos hace unos meses no orábamos por diferentes situaciones? Y nos gloriamos que Dios ha respondido. Jesús escucha pacientemente. Jesús responde según su soberana voluntad. Ya sea que tengas peticiones de trabajo, de salud, de familia o de cualquier otra circunstancia, alguna aspiración personal, Jesús contesta tus peticiones. Y eso es una muestra de su poder. No dudes de Jesús. Cree en Él sin tardar. Cree en sus palabras. Jesús dijo que iba a resucitar y en efecto se cumplió. Ten la convicción de que se hará lo que Él ha dicho. Cree en Jesús, porque hay múltiples evidencias de su poder. Así que en estos primeros versículos hemos visto que personas creyeron en Jesús porque vieron las pruebas de su poder. Sigamos leyendo para ver cuáles son otras razones por las que debemos creer en Jesús. Versículos 9 en adelante. Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Esto es interesante también. Ya se había nombrado a María Magdalena anteriormente, pero hasta este punto, Marcos está aclarando quién es. Es María Magdalena, de la que Jesús había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás. Pero ellos tampoco les creyeron. En todo este capítulo, vemos que hay un grupo de personas que sobresale. Notemos que en los primeros versículos, en la primera escena, versículos 1 al 8, se habla de los discípulos. Se espera que los discípulos escuchen lo que tienen que decir las mujeres. En la escena 2, versículos 9 al 11, María interactúa con los discípulos. En la escena 3, versículos 12 al 13, Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Ellos comentan a otros discípulos sobre Jesús y ellos lo niegan. Nota la escena 4, versículos 14 al 18. Jesús habla con sus discípulos, les reprende y les da una orden. Y nota cómo termina la escena 5, versículos 19 al 20. Se habla de los hechos de los discípulos. Así que, ¿qué personajes son los principales o sobre quién se está tratando? Sobre los discípulos. El enfoque está en los discípulos y cómo respondieron a la resurrección de Jesús. En estos versículos 9 al 11, María Magdalena ve a Jesús. Y nota que Marcos subraya que de ella salieron 7 demonios. El testimonio de María era claramente visible. Personas conocían claramente lo que Dios había hecho en su vida. Todos eran testigos del poder de Jesús en la vida de María. Esto es una prueba del poder de Jesús.
Pero no solamente en María había una prueba del poder de Jesús. Hay otra prueba. A esta mujer, Jesús se le aparece resucitado. Y Jesús le da un mensaje a María. De manera que María Magdalena tenía 2 testimonios que demostraban el poder de Jesús. Su liberación de los demonios era un testimonio de la prueba o como prueba del poder de Jesús. Y que hubiera visto a Jesús es otra prueba, otro testimonio que ella podía dar sobre Jesús. No obstante, aunque María podía dar 2 testimonios del poder de Jesús, los discípulos se negaron a creer. Ahora observa la tercera escena, versículos 12 al 13. El texto dice que Jesús se apareció de forma diferente a 2 de sus discípulos. No sabemos con certeza cómo es que Jesús se apareció de una forma diferente. No podemos especular. Pero seguramente fue de una forma poco común, de una forma que para ellos sería algo extraordinario. Estos discípulos le comunicaron a los demás que Jesús había resucitado y tampoco creyeron. ¿Qué está sucediendo aquí? Los discípulos negaron rotunda y continuamente el testimonio de sus hermanos en la fe. Sus hermanos en la fe dieron testimonio del poder de Jesús y ellos rotunda y continuamente lo negaron. No creyeron en Jesús. Querían pruebas tangibles, pruebas visibles en las que ellos pudieran decir, en efecto, ha resucitado porque yo lo he visto. En otro evangelio vemos a Tomás que dice, hasta que yo palpe las manos de Jesús, creeré. Los discípulos ignoraron que Jesús podía usar el testimonio de otras personas para que ellos pudieran creer. Y en ocasiones Dios trabaja de esta manera. En ocasiones Dios usa el testimonio de otros para que personas puedan creer. De manera que tú puedes creer en Jesús porque Jesús usa el testimonio de otros. Jesús usa a otras personas para que puedan creer en Él. Y ese testimonio es veraz si está fundamentado en la verdad del Evangelio. Podemos ser cerrados a pensar que Dios puede usar a otras personas para que den testimonio de Jesús. Y por estar cerrados, negamos rotundamente lo que otras personas nos dicen de la fe. ¿Entendéis el punto aquí? Quiero que esto quede claro. En ocasiones podemos ser cerrados a que Dios puede usar a otros que nos ayudan y que dan testimonio de Jesús. Y esto es algo muy común entre creyentes. Hace algunos años, una persona me dijo que él no recomendaba una institución académica o teológica porque la posición de este seminario, la posición doctrinal, era diferente a las de él. Quiero que escuchéis esto. Esta persona decía, yo no recomiendo ese seminario porque en ese seminario hay posiciones doctrinales diferentes
a las mías. Básicamente era lo que estaba diciendo este hombre. Sin embargo, esto es algo irónico. Curiosamente, esta persona recomendaba muchos libros de un predicador muy reconocido que tiene la misma posición doctrinal que en este otro seminario. ¿Veis la incongruencia? Es decir, no, el testimonio de ellos a mí no me va a ayudar. Podemos ser tan cerrados en pensar que otra persona no puede dar testimonio de Jesús en tu vida. Cree en las palabras de Jesús. En ocasiones, Él usa a personas para mostrarte su verdad. No desprecies el testimonio que tus hermanos en la fe pudieran darte. No desprecies el testimonio de tus hermanos en la fe. Y esto es algo como pastor de esta iglesia trato de enfatizar en nuestra iglesia. Por ello, cada domingo tenemos el tiempo de seguimiento, donde cualquier persona puede hacer comentarios, donde cualquier persona puede decir sus dudas o puede dar diferentes puntos de vista. Porque desde el liderazgo de la iglesia queremos promover la edificación a través de nuestros hermanos en la fe. De manera que no niegues rotunda y continuamente la verdad de Dios cuando personas vienen a ti con el testimonio de la palabra de Dios. María Magdalena fue a los discípulos para contarles una maravillosa verdad. El Señor había resucitado y los discípulos no le creyeron. 2 discípulos vieron a Jesús y le dijeron a sus compañeros esa misma verdad. Y los discípulos nuevamente niegan que sea verdad. Estos 2 testimonios, tanto el de María como el de los discípulos, tenía un propósito: contar la maravillosa realidad de la resurrección de Jesús. Esos testimonios estaban centrados en la maravillosa obra de Jesús. Estaban tan deslumbrados que querían compartir esta grata noticia con sus hermanos en la fe. Un corazón sincero trata de animar a otros a que vean la gloriosa obra del Evangelio, para que vean la admirable obra de Jesús. Por eso, cuando otros vengan a ti con un corazón sincero, cuando vienen a ti para darte un testimonio de la verdad de Dios, créelo, porque Dios puede usar a esas personas para hablar a tu vida. Así que al momento hemos visto que debemos creer en Jesús porque hay pruebas de su poder. Debemos creer en Jesús porque Él puede usar el testimonio de otros. Sigamos leyendo para ver una razón más del por qué debemos creer en Jesús. Versículos 14 al 20. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Nota esto, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Hemos visto que algunos discípulos seguían sin creer que Jesús había resucitado. Esto es algo que para la mente humana es difícil conciliar. Es imposible razonar y comprender sobre los milagros sobrenaturales. Sin embargo, no se necesitaba más pruebas lógicas para creer. Lo que se necesitaba eran corazones sensibles a la voz de Dios. Jesús se les aparece a estos 11 discípulos y el texto dice que los reprendió por su incredulidad y por su dureza de corazón. No necesitaban más pruebas, necesitaban un corazón sensible a la voz de Dios. Esta incredulidad era una manifestación de la dureza de su corazón. Tenían un corazón duro. Y aunque aquí no vemos una respuesta inmediata, no vemos inmediatamente que los discípulos dijeron, creemos. No lo vemos. Pero es claro que al ver a Jesús resucitado, ellos creyeron plenamente en él. Los discípulos creyeron en Jesús y en su palabra. Y aquí es importante resaltar que Jesús quería reunir a sus discípulos para un propósito muy en específico. Desde el principio del capítulo vemos que Jesús le dice a las mujeres, id con los discípulos y decirles que vayan a Galilea. Jesús tiene en mente algo. Él ve a sus discípulos, se dirige hacia ellos para darles una misión y una responsabilidad. La misión es predicar acerca de Él. Jesús reprende a sus discípulos, les hace ver su condición espiritual, les hace ver su condición para que puedan creer en Él y para que posteriormente den testimonio de Jesús. Dios quiere que tú y yo creamos en Jesús para que también demos testimonio de Él a otras personas. Dios salva a personas y las usa para que más personas crean en el Salvador Jesucristo. Así que aquí Jesús tiene un propósito claro. Quiere que sus discípulos crean para que den testimonio de Él. Y la manera en que darían testimonio de Él es a través de señales extraordinarias. El texto dice que esas señales servirían como muestra de la veracidad del mensaje del Evangelio. Y por un momento, quiero que notemos que en este pasaje, en estos versículos, hay un solo mandamiento.
hay un solo imperativo. ¿Cuál es el imperativo aquí? Versículo 15. Predicad el evangelio a toda criatura. Este es el mandamiento, la única orden. Lo que Jesús dice sobre las señales no deben entenderse como un mandamiento como tal. Esas señales servirían como prueba de que el mensaje que están dando es verdad. Pero Jesús les está dando una orden. La orden es: ve a predicar. La orden no es como comúnmente pensamos: echa fuera demonios y eso va a dar testimonio del evangelio. No es así. Es: predica el evangelio y las señales ayudarán para confirmar el evangelio o la veracidad del evangelio. Con esto en mente, quiero que nos preguntemos algo. Quizás tú estás aquí y tienes la siguiente pregunta. Entonces, este pasaje nos está diciendo que en la actualidad debemos expulsar demonios. Este pasaje nos dice que debemos beber algo mortífero y que no nos pasará algo. Este pasaje nos dice que debemos sanar a los enfermos poniéndole las manos y que se sanarán. ¿Es lo que este pasaje nos está diciendo? Para responder a esto, quiero que pensemos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, notarás que en los primeros capítulos, en varias ocasiones, se muestran señales extraordinarias. En los primeros capítulos sobresale estas señales como testimonio de la veracidad del mensaje del evangelio. Pero notarás que en la segunda parte del libro de los Hechos no sobresalen las señales extraordinarias. Incluso en la segunda parte del libro de los Hechos sobresalen más las pruebas y dificultades y persecuciones de Pablo que las propias señales de los primeros capítulos. Si tú avanzas en el libro de los Hechos, encontrarás más predicación y menos señales. Al principio vemos muchas señales, pero conforme avanzas, esas señales van disminuyendo y se enfatiza mucho más la predicación del evangelio. De hecho, en cada ciudad en la que Pablo va, Lucas nos menciona que predicaba y que en algunos días predicaba continuamente, predicaba con denuedo, que el Espíritu Santo lo llenó y que proclamó la verdad del evangelio. Así que mi conclusión es que las señales extraordinarias que está diciendo Jesús aquí se fueron reduciendo a medida que la predicación del evangelio crecía y se propagaba. De manera que en la actualidad no necesitamos más señales extraordinarias. Lo que necesitamos es la predicación del evangelio. Y observa que el texto termina de esa manera. El texto dice que los discípulos hicieron tal como Jesús les había indicado. ¿Y cuál era la orden? Id y predicar. Predicaron por todas partes. Los discípulos comenzaron a predicar el evangelio. Pero para predicar el evangelio, ellos primeramente necesitaban confiar plenamente en Jesús.
Fue hasta que los discípulos creyeron plenamente en Jesús, fue en ese momento hasta que Jesús les da el mandato de predicar el Evangelio. Fue hasta ese momento que cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Jesús tenía un propósito para ellos: que crean en Él y que den testimonio de Él. Así que debes creer en Jesús, porque Él tiene un propósito para ti. Jesús quiere que creas en Él. Él quiere restaurar tu vida, quiere salvarte y a su vez Él quiere que tú compartas su evangelio con otras personas. Mientras leíamos, os comenté que prestarais atención al versículo 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Jesús quiere expandir su reino y Él quiere usarte a ti para expandir su reino. Y déjame decirte que esto es una gran bendición. El Rey de Reyes, el Señor eterno, expande su reino usándote a ti y a mí. Esto es una gran bendición. Jesús salva a los suyos y los hace copartícipes de la expansión de su reino. Jesús tenía un propósito para sus discípulos: que creyeran y que dieran testimonio de Él. Jesús también tiene un propósito para ti. Quiere salvarte para que tú des testimonio de Él a otros. Cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios diferente. A algunos Dios nos ha llamado para ser pastores y en ese llamado debemos dar testimonio de Él. A otros Dios los ha llamado a ser buenos músicos y con su música dar testimonio de Jesús. A otros Dios les ha llamado a ser profesores y en su profesión a dar buen testimonio de Jesús. A otros Dios les ha llamado a ser abogados y en esa profesión esas personas deben dar buen testimonio de Jesús. A otros Dios los ha llamado para ser contables, otros para ser chofer, a otros para ser albañiles o cualquier otra tarea. Dios te ha dado un llamado para que en ese llamado tú des testimonio de Él. Y quiero que pienses algo más. Que Jesús tenga un propósito especial para ti te hace ver el valor que Dios te ha dado en su gracia. Que Dios tenga un propósito especial para cada uno de nosotros es una muestra de la gracia de Dios. Porque en su gracia Él nos da un valor especial para cumplir su voluntad. No somos personas sin rumbo. Somos personas que viven para un propósito: vivir en el Evangelio, compartir el Evangelio a otros. Esto es algo maravilloso. Tenemos un Salvador que nos da la bendición de servirle. Quizás ahora mismo estás pasando por alguna circunstancia que te hace dudar de Jesús. Quizás la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de recursos económicos,
la falta de salud, algún problema familiar quizás está haciendo que dudes de Jesús. Quizás esas circunstancias han endurecido tu corazón y quizás esas circunstancias han empezado a crear en ti una negación a las promesas de la palabra de Dios. Quizás esas circunstancias te han incitado a pedir a Dios pruebas tangibles para que tú puedas creer en Él. Yo no sé si estás en esta situación. Si es así, no dudes más de Jesús. No sigas en incredulidad. Dios ha prometido estar contigo. Si tú has creído en Él, Él ha prometido a estar contigo y siempre lo estará. Lo único que necesitas hacer es creer en Jesús, creer en sus palabras, porque Él cumple su palabra. El Evangelio de Marcos termina recordándonos su enfoque central. Cree en Jesús y da testimonio de Él. Los discípulos debían creer en Jesús. Debían creer que Jesús había resucitado. Jesús resucitó en cumplimiento de su palabra y ellos debían creerlo. Y al creer, ellos podían dar testimonio para que más personas creyeran en el Salvador. Y aquí la gran idea. Porque Jesús resucitó en cumplimiento de su palabra, tú debes creer y dar testimonio de Él. Cree en Jesús. Deja a un lado tu incredulidad. No tengas dudas. Cree en su palabra. Recuerda las pruebas que ponen de manifiesto su poder. Presta atención al testimonio de otros que nos hablan de Él. Y recuerda que Él tiene un propósito especial para ti. Así que si tú al día de hoy no has creído en Jesús, te invito a que creas en Él plenamente.